Ahora, en el caso de las reacciones de eliminación, ¿no es cierto? Que serían la reacción que compite con la sustitución cuando un nucleófilo se encuentra con un sustrato, con un grupo saliente. En este caso, la eliminación, el nucleófilo tiende a comportarse más bien como una base, más que como un nucleófilo. Ya vimos que hay una dualidad en ese sentido de los nucleófilos. Y al comportarse como una base, abstrae un hidrógeno de un carbono adyacente al carbono que tiene el grupo saliente, y eso genera de que los electrones, ¿no es cierto?, del enlace donde se está el hidrógeno, tienden a formar un doble enlace y a generar que el grupo saliente salga, generando, ¿no es cierto?, ahora dos carbonos con hibridación sp2. ¿Okay? Aquí se produce algo parecido a lo que sucede con la sustitución en términos del mecanismo. Tenemos un mecanismo de eliminación tipo bimolecular en el cual la reacción, ¿no es cierto?, se va a producir de forma concertada. El grupo OH, por ejemplo, actuando como una base y no como un nucleófilo, abstrae un hidrógeno de un carbono adyacente, ¿no es cierto? Los electrones de ese enlace carbono-hidrógeno tienden a formar un doble enlace y al mismo tiempo que el grupo, ¿no es cierto?, saliente sale llevándose los electrones y convirtiendo a ambos carbonos, tanto el carbono que tenía el grupo saliente como el carbono del cual salió el hidrógeno, a hibridación sp2. ¿Okay? Como la reacción depende tanto de la concentración del sustrato como de la concentración de la base, entonces la reacción es bimolecular, la velocidad va a depender tanto de la concentración del sustrato como de la base. Entonces, hay varios efectos que, ¿no es cierto?, vamos a poder ir observando. Va a haber un efecto del grupo saliente. ¿Okay? Mientras mejores sean los grupos salientes, ¿no es cierto?, el sustrato va a ser más reactivo, es decir, va a ser más fácil romper ese enlace y por lo tanto formar el doble enlace. Y como ya vimos, ¿no es cierto?, los mejores grupos salientes son aquellos que son bases más débiles. En el caso de los haluros de alquilo, el yoduro es mejor grupo saliente que el bromuro, que el cloruro y que el fluoruro, y por lo tanto la reactividad va en ese orden también. Algo interesante es que cuando uno tiene moléculas que tienen varios carbonos con hidrógenos, ¿no es cierto?, la base puede abstraer cualquiera de estos hidrógenos. Por ejemplo, en el caso del 2-bromopropano, la abstracción de cualquiera de los hidrógenos beta, es decir, los hidrógenos en carbonos adyacentes al carbono alfa, que sería el carbono que tiene el grupo saliente, genera el mismo producto, el propeno. ¿Okay? Sin embargo, cuando los carbonos beta son distintos y por lo tanto los hidrógenos que se pueden sacar de esa reacción para formar el doble enlace son diferentes, entonces los productos finales también son distintos. En el caso del 2-bromobutano hay dos tipos de carbonos beta y por lo tanto de hidrógenos beta. Y en este caso el ion metóxido puede abstraer el hidrógeno del metilo de la izquierda, ¿no es cierto?, como del metileno de la derecha. Si abstrae el hidrógeno del metileno, se produce el 2-buteno, y si abstrae el del hidrógeno del metilo, ¿no es cierto?, genera el 1-buteno. Ahora, estos dos alquenos son distintos y cuando se hace la reacción se obtiene digamos, una proporción mucho mayor del 2-buteno versus el 1-buteno. ¿Okay? La razón de por qué se produce más el 2-buteno que el 1-buteno es que el 2-buteno es un alqueno más estable. ¿Okay? Y a ese efecto se le conoce como regla de Zaitsev. Cuando se producen dos alquenos, el alqueno más estable se prefiere. Ahora, ¿cómo sé yo que un alqueno es más estable que otro? Cuando vimos, ¿no es cierto?, las reacciones de adición,
vimos que los alquenos más estables son aquellos que tienen más sustituciones sobre los carbonos sp2. Entonces, por ejemplo, cuando se produce una eliminación del 2-cloropentano, se puede producir el 2-penteno o el 1-penteno. El 2-penteno tiene dos sustituciones, mientras que el 1-penteno solamente tiene una, y eso hace que el 2-penteno sea más estable y sea el preferido de la reacción. ¿Okay? Ahora, estos alquenos, ¿no es cierto?, que son los más sustituidos, son haluros de alquilo que además son, ¿no es cierto?, más sustituidos desde un principio, y por lo tanto tienden a ser más reactivos porque forman productos más estables. Entonces, por ejemplo, haluros de alquilo terciarios son normalmente más reactivos que haluros de alquilo secundarios o primarios, por la misma razón. Algo que también es algo que se debe considerar es que la estabilidad del alqueno no siempre depende del nivel de sustitución, sino que también está relacionado con la capacidad que tienen estos alquenos de generar conjugaciones. ¿Qué son las conjugaciones? Son la estabilización de los electrones pi por la presencia de un segundo sistema pi que genera una seguidilla de carbonos sp2 que permite que los orbitales p, que son los que contienen los electrones pi, puedan interaccionar unos con otros, estabilizando considerablemente el producto final. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos el 4-cloro-5-metil-1-hexeno, el OH, ¿no es cierto?, que es la base, puede abstraer dos tipos de hidrógeno, que serían el hidrógeno del metileno hacia la izquierda o del metino hacia la derecha. ¿Sí? El 5-metil-1,4-hexadieno sería más estable porque tendría tres sustituciones versus el alqueno que se produce de la eliminación con el metileno de la izquierda, que genera el 5-metil-1,3-hexadieno. Este compuesto tendría solamente dos sustituciones. Sin embargo, este compuesto de dos sustituciones genera una conjugación con el doble enlace que estaba previamente en la molécula, y esa conjugación hace que ese compuesto sea más estable. Entonces, el dieno conjugado se prefiere muchas veces sobre el más sustituido. Algo parecido sucede, ¿no es cierto?, con el 2-bromo-2-metil-1-fenilbutano, en donde, ¿no es cierto?, se puede producir una eliminación que genera el compuesto conjugado, el 3-metil-1-fenilbuteno, versus el no conjugado, que sería el 3-metil-1-fenil-2-buteno. Este segundo no conjugado es más sustituido, pero menos estable que el primero. Y, ¿no es cierto?, es menos estable porque el otro, al tener una conjugación, estabiliza considerablemente a pesar de no ser más sustituido. Algo también interesante es cuando se utilizan bases que son fuertes, pero que están impedidas estéricamente. En esos casos, estas bases tienden a sacar hidrógenos de carbonos que están menos sustituidos, preferentemente, y por lo tanto muchas veces llevan a productos que no son los alquenos más estables. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si nosotros usamos el ion terbutóxido, una base fuerte pero muy voluminosa, y la hacemos reaccionar con el 2-bromo-2-metilbutano, esta base va a tener la posibilidad de sacar hidrógenos de los metilos que están unidos, ¿no es cierto?, al carbono con el bromo, o del metileno. Pero para aproximarse al metileno, ¿no es cierto?, el volumen del ion terbutóxido va a ser una molestia, versus ir a sacar hidrógenos de los carbonos metílicos, que están mucho menos expuestos, están más aislados de la molécula. Entonces, si yo sacara un hidrógeno del grupo metileno, se obtendría el alqueno más estable, ¿no es cierto?, que tendría tres sustituciones, versus sacar hidrógenos del metilo o de alguno de los dos metilos, que generaría un alqueno de solo dos sustituciones, ¿no es cierto? Uno pensaría que el producto final tendría que ser el más estable, el 2-metil-2-buteno. Sin embargo, el producto es el 2-metil-1-buteno, porque
la base con la cual yo saqué esos hidrógenos es más voluminosa y prefirió sacar hidrógenos del metilo que del metileno. Aquí podemos ver ese mismo efecto, ¿no es cierto?, ejemplificado con la reacción del 2-bromo 2,3-dimetilbutano con diferentes iones alcóxido. Tenemos la posibilidad de sacar hidrógenos de los metilos unidos al carbono o del grupo CH, ¿no es cierto?, que está adyacente. Ese grupo CH está mucho más impedido en términos de volumen y por lo tanto sacar ese hidrógeno requiere de ser de una base de menor tamaño. Entonces cuando la base es relativamente pequeña, como el ion etóxido, por ejemplo, la reacción prefiere al alqueno más sustituido, es decir, sacar el hidrógeno de ese grupo metino, de ese grupo CH. Pero cuando el ion, la base que va a sacar al hidrógeno, es mucho más voluminosa, entonces rápidamente se produce una inversión de la preferencia, se empieza a preferir la formación del 2,3-dimetil-1-buteno, que es el compuesto menos sustituido, pero donde los hidrógenos están más expuestos, y esa preferencia se acentúa con bases más y más voluminosas, como, ¿no es cierto?, las bases que se ven ahí, en donde podemos tener este ion alcóxido con 3 etilos en vez de metilos, ¿no es cierto?, que pasamos de un 73% de preferencia a un 92% de preferencia. Otro efecto interesante que se puede observar sobre las eliminaciones es el efecto relacionado con la generación, ¿no es cierto?, de alquenos cuando el grupo saliente es flúor. Si ustedes se dan cuenta, nosotros podemos ver ahí una preferencia que sería la que normalmente uno esperaría sobre la reacción de ese haluro de alquilo para formar el alqueno más sustituido, el 2-hexeno, por sobre el 1-hexeno. El grupo saliente, cuando es yodo, bromo o cloro, sigue esa preferencia sin problemas, aunque va disminuyendo, pero en el caso del fluoruro se produce una inversión de la preferencia y se prefiere la formación del alqueno menos sustituido. ¿Por qué se produce ese efecto? El efecto se produce porque cuando el hidrógeno que se va a sacar mediante la formación de este estado de transición en donde la base está abstrayendo un hidrógeno para formar un doble enlace y sacar al grupo fluoruro, debiese ser concertada. Para que sea concertada, a medida que la base abstrae el hidrógeno, debiese también el ion fluoruro salir. Cuando el grupo saliente no es un buen grupo saliente, lo que sucede es que la base empieza a sacar el hidrógeno, pero la carga que el grupo saliente debiese estar sacando no sale a la misma velocidad, y eso hace que la carga empiece a acumularse sobre el carbono en donde se está sacando el hidrógeno. Esa carga acumulada empieza a formar un estado de transición que tiene una densidad de carga mucho mayor sobre ese carbono que en un estado de transición normal en donde la carga debiese irse transfiriendo para formar el doble enlace. Cuando esa carga se acumula sobre ese carbono, se empieza a generar una suerte de carbanión. Los carbaniones son iones que serían lo contrario a los carbocationes. Y la estabilidad de los carbaniones es también la contraria de los carbocationes. Los carbaniones tienden a ser mucho más estables cuando están menos sustituidos que cuando están más sustituidos, al contrario de lo que pasa con los carbocationes. Entonces, lo que sucede es que cuando la base tiende a sacar un hidrógeno de un carbono que tiene más sustituciones, esa formación de este pseudocarbanión es menos estable sobre este tipo de carbonos que sobre carbonos que están menos sustituidos. Y eso lleva a una preferencia, ¿no es cierto?, contraria a la preferencia del alqueno más sustituido, que es la preferencia que normalmente se observa. Entonces aquí podemos ver de lo que comentábamos, ¿no es cierto? Los carbocationes normalmente son mucho más estables cuando están sustituidos. ¿Por qué? Porque los grupos alquilo que están cercanos a estos carbocationes tienden a entregar carga que estabiliza esa deficiencia de carga sobre ese carbono. En el caso de los carbaniones, esta asistencia de carga
es desfavorable para su estabilidad y por lo tanto mayor presencia de grupos alquilo tiende a disminuir su estabilidad, ¿no es cierto? Por el mismo mecanismo por el cual estabilizan a los carbocationes normalmente. Por otro lado tenemos la eliminación unimolecular, que tiene, ¿no es cierto?, dependencia solo del sustrato, de la misma manera como la SN1. ¿Okay? En este caso, también en coincidencia con la SN1, la reacción se produce por la salida del grupo saliente espontánea para formar un carbocatión, el cual luego reacciona, pero esta vez no por una reacción del nucleófilo sobre el carbocatión, sino que del nucleófilo actuando como una base y sacando un hidrógeno de un grupo carbono adyacente. ¿Por qué los hidrógenos que están cercanos a la formación de un carbocatión pueden terminar siendo abstraídos por una base, incluso si la base es débil, como en el caso del agua? La razón es que la formación del carbocatión, ¿no es cierto?, hace que los grupos que están adyacentes al carbocatión tiendan a aportar con carga estabilizadora sobre ese carbono mediante el mecanismo de hiperconjugación que conversamos en alguna clase anterior. Este mecanismo de hiperconjugación entrega carga de los enlaces adyacentes hacia, ¿no es cierto?, los orbitales p vacíos del carbocatión. Pero eso se hace a costa de debilitar esos enlaces carbono-hidrógeno. Al debilitarse esos enlaces carbono-hidrógeno, yo también hago que la acidez de esos hidrógenos, es decir, la reacción en la cual esos hidrógenos se pierden por rompimiento de esos enlaces más débiles, ¿no es cierto?, se haga más posible y por lo tanto yo puedo hacer esa reacción incluso con bases que son relativamente débiles y que no debiesen sacar un hidrógeno de ese tipo en condiciones normales. En este tipo de reacciones también se produce se siguen lo que se podría conocer como la regla de Zaitsev, ¿no es cierto? Se produce el alqueno más sustituido. Ahora, ¿por qué sigue la regla de Zaitsev? Porque el carbocatión que se genera es también más estable mientras más esté más sustituido y por lo tanto tienden a formar también alquenos más sustituidos. De la misma manera, los haluros de alquilo van a tener una reactividad que va a estar relacionada, ¿no es cierto?, con la estabilidad precisamente del carbocatión, ¿no es cierto?, y de la naturaleza del grupo saliente. En general, ¿no es cierto?, mientras más estable el carbocatión, más reactividad tendrán hacia este mecanismo. Los carbocationes bencílicos terciarios, alílicos terciarios, bencílicos secundarios, alílicos secundarios, terciarios, son todos muy estables y por lo tanto tienden a reaccionar mucho más mediante este tipo de reacciones que forman carbocationes. Y, ¿no es cierto?, esos son mayores que los bencílicos primarios y después que los secundarios, primarios o vinílicos, que son los que es muy raro que reaccionen, ¿no es cierto? Por otra parte, el grupo saliente, ¿no es cierto?, va a ser, mientras mejor grupo saliente, mejor es la formación del carbocatión y en eso, ¿no es cierto?, igual que en todos los mecanismos, son mucho más reactivos aquellos que tengan estos grupos salientes mejores. Algo también que es importante es que como la reacción está relacionada con un carbocatión, los carbocationes siempre se pueden reordenar y por lo tanto puedo obtener un producto con un reordenamiento de la estructura carbonada. Resumiendo, la reactividad de los haluros de alquilo en las reacciones de eliminación va a ser para los haluros de alquilo primarios, la reactividad es solamente a través de la eliminación tipo E2, mientras que para secundarios y terciarios existe la posibilidad tanto de E1 como de E2. ¿Por qué en el caso de los haluros de alquilo primarios solamente la E2? Porque este tipo de haluros de alquilo muy rara vez pueden formar carbocationes lo suficientemente estables como para producir un carbocatión para una eliminación tipo E1.